¿Has escuchado alguna vez que haya un suceso donde 11 personas, una detrás de otra, algunos con niños en brazos, se arrojen por una ventana? Yo no. Hay un chico que también es joven, es el primo de Alain, se llama Camille de Maillard, y hace un comentario sobre lo desastrosa que está siendo la guerra para Francia. Empiezan a abuchearle, dicen que cómo puede decir eso, que Francia, que tantas batallas ha ganado, que en esta ocasión también lo hará. Todo el mundo empieza a caer encima de Alain. ¿Por qué? Resulta que su primo, viendo cómo estaba la situación, decide irse, y él lo defiende. Él dice que han interpretado mal las palabras de Camille, que no es así, que es como si hubiera dicho que viva Prusia y que muriera Francia. Alguien dice, pegad al prusiano, está diciendo que muera Francia, que viva Prusia. En ese momento, el tumulto que hay en el bar, en la taberna del pueblo, empieza a susurrar, después empieza a gritar. Hay un malentendido. En realidad, Alain no ha gritado que viva Prusia y que muera Francia, al contrario, estaba defendiendo nada más a su primo. En ese momento alguien le golpea, le da en la cara, después recibe 2 puñetazos más, le tiran al suelo, una patada en la boca que le rompe los dientes. Él intenta defenderse, incluso hay personas a su alrededor que le conocen y que dicen, pero ¿qué estáis haciendo? Estáis pegando a nuestro vecino, estáis pegando a Alain, que también se ha portado con vosotros. Buenas noches, amigos. Pretendíamos hacer un viaje a lo más profundo de la mente humana, de sus múltiples misterios y enigmas. Llevábamos una semana, como es habitual, preparando los contenidos de esta emisión, de estas 3 horas de radio, de comunión entre la audiencia y los emisores, o sea, nosotros que estamos aquí, en esta nave radiofónica de Gran Vía 32. Habíamos expurgado material de diversas hemerotecas y lo hacíamos porque habíamos encontrado también una serie de casos que nos habían puesto los pelos de punta y que hablaban de maldad humana, quizá de locura o de algo más. Ha sido como una bofetada de realidad, como si algo o alguien dijese, no, esto que vais a comentar pasa un día cualquiera, una noche cualquiera, como esta misma madrugada. París, Francia, última hora, José María Patiño. Buenas noches. La pasada madrugada, en una localidad de la periferia oeste de París, 11 personas, entre ellas 4 niños, saltaban presas del pánico por las ventanas del apartamento que ocupaban en el segundo piso de un edificio de viviendas. Uno de los pequeños, un bebé de solo unos meses, murió en el hospital como consecuencia de los traumatismos provocados por la caída. Otros 2 pequeños se encuentran hospitalizados en la unidad infantil del Hospital Necker de París. La policía investiga los hechos y 4 personas permanecen detenidas en comisaría. En una primera versión de lo sucedido, el fiscal adjunto de Versalles ha explicado que 13 personas se encontraban en un piso de la localidad de Le Verrières y que una de ellas oyó llorar a uno de los niños. Se trata de un hombre de origen africano que se levantó de la cama desnudo para dar de comer al niño. Los otros ocupantes, que según diversas fuentes policiales estaban realizando una sesión de vudú, le tomaron por el diablo. Uno de los asistentes incluso le hirió en la mano con un cuchillo y le echaron del apartamento. El hombre, sin embargo, que estaba desnudo, como decimos, volvió a entrar por la fuerza, provocando el pánico del resto de personas que seguían viéndole como el diablo. Presas del pánico optaron por tirarse a la calle por las ventanas. Además del hombre confundido con el diablo, otro adulto que se arrojó con una niña de 2 años en los brazos está también detenido. La investigación intenta determinar si las personas se tiraron de manera voluntaria o si lo hicieron obligadas de alguna manera. En el apartamento que ocupaban no se han encontrado sustancias psicotrópicas. 1:14 minutos, esto es la cadena SER. Y con nosotros, en nuestra nave, un querido amigo, un compañero, el doctor, psiquiatra, José Cabrera. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Gracias por estar, porque sé que no eres de mucho trasnochar con nosotros. Pero esto merece la pena. Este ambiente, esta misma música que pone Noel Calero, nuestro compañero de Pink Floyd, que es de una época de psicodelia, de experimentos con la mente. Yo, doctor, lo he dicho muy claro. Estábamos preparando historias históricas, nunca mejor dicho, cosas de histeria colectiva que ponen la carne de gallina, y va y pasa esto hace unas horas, así como hacemos muchas veces, ¿no? Bote pronto, no sé qué interpretas. Siempre hemos dicho que el arma más mortal que hay es la idea, o el miedo. Eso es lo que más mata, lo que más ha matado. Las guerras mundiales son por ideas. El miedo mata. Cuando hay algo irracional que no se puede controlar, mueres por eso. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a la técnica, a las corbatas, a los coches, a la calefacción, pero aún en el fondo de nuestro cerebro tenemos los genes de cuando éramos monos, vivíamos en los árboles
Y todos gritaban, todos esos monos que éramos, gritábamos cuando aparecía un león o aparecía una fiera, un depredador. El extraño, ¿no? Y ese es el origen de la histeria, ese es el origen del miedo y aún lo tenemos dentro. He leído en algunos documentos, doctor, aunque tú lo sabes mucho mejor, y una noche más que vienes a visitarnos, creo que puede ser la ocasión perfecta para que muchísimos amigos de toda España y de toda América, de todo el mundo, te puedan preguntar cosas o puedan aprender cosas, que es lo importante. La histeria, que en un principio, en el principio de la historia, se identificaba especialmente con las mujeres, histeria del término francés y del término útero en griego. ¿Por qué esa correlación precisamente con la forma de locura o delirio femenino? En realidad los historiadores han visto en esto algo especial del género femenino. Hasta el siglo XVIII prácticamente se pensaba que la histeria realmente procedía de unas alteraciones que había en el útero de las mujeres que tenían que ver con lo sexual, con la relación con el varón, etcétera, y entonces de ahí histeria, útero, quiere decir, la misma palabra es útero. Y porque las mujeres eran, digamos, dentro de los dos géneros, aquellas que más se comportaban de forma anómala ante determinados rituales. Es decir, la mujer tenía un miedo a algo y pegaba gritos, convulsionaba, y en los antiguos creyeron que tenía que ver con una enfermedad del útero, y así hasta el siglo XVIII. ¿Has escuchado alguna vez, doctor, algún caso, ya que sea París, aunque sean los arrabales de París, que imagino que hay, las mezclas son muy curiosas? Ha mencionado nuestro corresponsal José María Patiño, al que dábamos prácticamente la noticia y que está recopilando ahora en lugar de los hechos, digamos, la información. ¿Has escuchado alguna vez que haya un suceso donde 11 personas, una detrás de otra, algunos con niños en brazos, se arrojen por una ventana? Yo no, pero suicidios colectivos en la historia ha habido. Y ha habido suicidios en todas las culturas, en los griegos, en los romanos, etcétera. Y no hace demasiados años se suicidaron colectivamente cientos de personas, acordaros, en aquella secta que había. Lo que pasa es que aquí ya se mezcla lo que es la histeria con sentimientos ideológicos, con religiones extrañas, con el culto a un líder. Y entonces en esas mezclas, pero aquí da la impresión, ya veremos mañana, cuando las noticias sean más potentes, si esto no es un ataque de pánico colectivo ante una figura que esta gente, sobre todo, que eran al parecer africanos, o el hombre era africano, que es donde todavía esto está muy arraigado, y dijeron, entre el diablo y la muerte, la muerte. Histeria colectiva, pánico colectivo, sugestión, apariciones, delirios. ¿Alguna vez os habéis enfrentado a una situación en la cual no podíais controlar lo que estaba ocurriendo? ¿Habéis estado inmersos en una experiencia de histeria colectiva o de miedo colectivo? ¿Qué diferencias hay? Y como dice el doctor, siempre sentenciando, ¿no? Aquellas personas hace unas horas dijeron, entre la muerte y el diablo, la muerte, ni más ni menos. Parece que estamos escuchando ahora mismo los ecos del propio cerebro. ¿En qué momento de la historia el hombre, la mujer, empezó a darse cuenta de que había fenómenos extraños que le proporcionaban un miedo y que ese miedo podía contagiarse? Primero, como siempre, como es norma en este programa, abrimos vías de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Antes, ¿hay algún dato nuevo respecto a lo que he contado hace 10 minutos José María Patiño? Parece que están investigando porque los datos son los mismos. Ese hombre de origen africano que se levanta por la noche para dar de comer a su bebé de 4 meses. Las personas que estaban en la vivienda le confunden con el mismísimo diablo. Entonces hay un forcejeo, hacen que salga de ese piso, incluso llegan a herirle con un cuchillo. Y cuando el hombre intenta volver a entrar es cuando empiezan a lanzarse por la ventana. No ha habido uno tras otro, algunos con niños en los brazos. No ha habido más muertos, Iker, porque es desde un segundo piso, está bastante cerca del suelo y por ello tan solo están heridos. Pero el bebé al parecer cayó en mala posición, un adulto cayó encima de él y al poco tiempo en el hospital murió. Está claro, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Que como en muchos rituales del vudú africano, han creído que se aparecía, pero de forma antropomorfa, el demonio, como muchos creen, ¿no? Que en mitad de estos rituales, si sale mal o sale bien, ya no es un hombre el que está delante de ti, sino el mal, el maligno, Satanás, o los demonios de sus diferentes creencias. Solo así se puede explicar un caso de estas características, ¿no? Como bien ha dicho el doctor, en esa frase lapidaria, preferían morir antes de estar delante de aquello.
Pues sí, la verdad es que cuando se desata un pánico de estos es lógico que ataque a las creencias culturales, a las supersticiones propias de cada cultura. Fíjate que, por poner un ejemplo de esto, en 1994 en China, de repente en una televisión de la zona norte del país aparece sobreimpreso en las noticias un teletipo que dice que la bestia de Shibuxian, que es un animal mitológico de aquella zona y que bueno que despierta terror entre el campesinado local, pues no solamente es real, sino que se ha escapado y estaba haciendo estragos por la ciudad. Se desató un pánico sin precedentes, disturbios de todo tipo, gente armada por las calles, y más tarde se descubrió que era simplemente un ardid publicitario del naciente capitalismo chino en aquel momento, y bueno, que tuvo tremendas consecuencias. Cuando llamas la atención sobre algo que culturalmente está muy enraizado en una población, es más lógico que se desate el pánico que, lógicamente, pues si decimos en España, por poner un ejemplo, yo que sé, que el conde de Drácula es real y que está pues suelto por nuestras calles, pero si en un pueblo de España de repente las famosas pantarujas llamamos a algo que está muy enraizado en el inconsciente colectivo, entonces la cosa cambia. Vamos a hablar de casos que ha habido en España impresionantes de histeria colectiva con muertes en muchas ocasiones. Doctor, estos rituales de vudú, estas encarnaciones provocan un pánico. Tú has hablado de pánico colectivo, que habría que separar de la histeria colectiva, ¿o no? ¿O es lo mismo? La histeria es un contagio psíquico de conductas. Es decir, alguien convulsiona y varios convulsionan. El pánico es el miedo en el grado extremo. Cuando se tiene miedo en grado extremo es lo que estamos hablando aquí. Vudú, acciones religiosas extrañas, y ahí se puede morir de miedo. Hoy se puede morir de miedo, porque tenemos todos en el interior de nuestro inconsciente colectivo todavía aquellos recuerdos de cuando se podía morir porque te miraba el brujo de la tribu. Entonces esto hoy se puede repetir. Cuanto más incultura, más fácil es. Es más difícil que 4 premios Nobel, por poner un ejemplo, convulsionen en una histeria colectiva que lo hagan 4, digamos, agricultores de Senegal. Doctor, tú que has escrito varios libros, incluso con recuerdos, con anécdotas diferentes, ¿has vivido de cerca también lo que es eso, estar a punto de ser presa del miedo? Pero una cosa antes, que se me ha olvidado, las vías de contacto concretas, tanto para indagar en estos casos, para darnos vuestra opinión, es muy importante, y para preguntar, cómo no, a este gran experto de la mente que es el doctor Cabrera. Y además esta noche tenemos grandes regalos, y que vamos a dar las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y www.cadenaser.com para dejar los mensajes segundo a segundo, que los iremos subiendo. Los regalos, gracias a Paramount, nos han mandado pues cositas de Paranormal Activity 2, que se ha estrenado el día 22. Nos mandan un extraño espejo que a la vez es un reloj, también una linterna y una camiseta comprimida y una webcam de visión nocturna. Pues todo eso para los que se pongan en contacto con nosotros. 3 regalos que sortearemos entre todos los que nos manden mensajes, preguntas a las vías de contacto. Doctor, tú que has hecho autopsias en pleno cementerio con un foco con la Guardia Civil, que has intervenido en catástrofes múltiples, ¿has asistido primero a experiencias de ese contagio del miedo o de esa histeria colectiva? Y segundo, imbricado en esa pregunta, ¿tú has vivido el miedo? ¿Te has dejado contagiar? ¿Te has dejado llevar en alguna ocasión a pesar de tu amplio conocimiento o tu postura cultural respecto al resto? Bien, primera pregunta, primera respuesta. En cierta ocasión, hace muchos años, precisamente yendo a hacer una autopsia a un pueblo perdido de Toledo, eran tan queridas las personas que habían fallecido porque les había caído un rayo, que en el pueblo se negaban a que se les practicara la autopsia. De tal manera que cuando llegamos con la Guardia Civil y por delegación judicial a practicar la autopsia, el pueblo entero, enfervorizado, nos bloqueó el depósito del cementerio. Y cuando yo pedí explicaciones al alcalde, el alcalde no pudo contener a la gente, incluso nos recibieron con insultos. Tuvimos que llegar a detener, por orden mía, a la Guardia Civil, a varias personas que estaban absolutamente ofuscadas por lo terrible que era que un médico forense fuera a hacer una autopsia allí. Y estamos hablando de hace 30 años. Hace menos, 20, quizá 20 y 22. Por lo tanto,
Hay que tener en cuenta que el miedo está en todos nosotros. Y en ese momento, doctor, tú lo pasas mal, me imagino, Hombre, porque ves que tu vida, ante claro, la horda, la vida de cualquiera corre peligro. Pero por supuesto, en un momento dado, en un cine, alguien juguetón grita fuego y allí hay una catástrofe. Lo que ocurre es que en un campo de fútbol esto está organizado, pero nos contagiamos. Y cuando hablas del miedo, todos tenemos miedo. Yo he pasado miedo en muchas ocasiones en mi vida, miedo real. En el primer salto que tuve que hacer desde un avión a 1000 metros, el miedo es tan atroz, porque es tan irracional hacer un salto paracaidista, que estás aterido. Estás aterido. Le llamamos salto nocturno porque nadie abre los ojos en todo el trayecto hasta que tocas el suelo. Una broma de aquella época. Pero hay miedo a otras situaciones que no son tan físicas. Miedo a un paciente en una cárcel, cuando estoy con un paciente, el paciente me mira y no me habla. Y yo sé que ha matado a 3 personas. Yo no sé si ese señor va a saltar sobre mí. Ahora, la clave del hombre racional de hoy es controlar ese miedo. Pero todos tenemos miedo. Tú sabes, doctor, que allá donde voy me preguntan por ti, ¿no? Bueno, no sé. Pero bien, mal, regular. Bien. Bueno. Evidentemente, bien. A ver si te estremece esta historia, doctor José Cabrera, invitado de lujo y compañero tantos años ya en estas lides de contar cosas, y pocas personas, creo yo, pocas personas con la facultad de contar. Ya no digo de saber, que eso es evidente y es su profesión, sino de contar. Tenemos 2 historias que de verdad nos han impresionado muchísimo. De la primera hay muy pocos datos, de la segunda hay tantos que quiero intentar hacer una especie de recorrido, y ha quedado un pueblo marcado en Francia. Marcado, hemos hecho la experiencia con los programas de Google Satélite, observar que son 4 casas en un encrucijado de caminos. En francés, Autefalle, será Autefalle o bueno, como se pronuncie, Autefalle, y ha quedado como un lugar maldito por lo que pasó hace ya mucho tiempo, pero nadie olvida. Y es una escena, como ha contado un poco el doctor Cabrera, de ese pueblo enfervorizado, de ese pueblo que de pronto, y ahí está el misterio quizá, se comportan como una sola conducta, como una sola mente. Yo prometí a ese titular de ABC que me sorprendió mucho la primera vez que lo vi. Dice así: la aldea de Balsberg, invierno, febrero 1903. Un acto sin precedentes en la historia. Decía el periodista, el corresponsal, todos los habitantes, que eran 434, se han suicidado. Y contaba el cronista que llegó a Balberg un maestro de escuela llamado Frank Goldberg, hombre tétrico, algo tocado de la manía de grandeza, y hablando, siendo muy asiduo, de obras de Schopenhauer y contando su doctrina. Schopenhauer, conocido como el gran pesimista. Sus eslogans, dichos a viva voz en aquel pequeño pueblo, en aquella pequeña aldea perteneciente entonces a Liechtenstein, eran tan rotundos como: la existencia es el más afrentoso de todos los males, el mal y el dolor reinan sobre la tierra, vale más morar debajo que encima, o directamente, viva la muerte. Y continúa el periodista, y lo leo ahora textualmente: y dicho y hecho, se prepararon las hogueras, en las cuales se echaron hierbas aromáticas para que el sacrificio tuviese un ritual o concepto pagano. Gunsberg entonaba un himno hacia la muerte. Todo el mundo contestaba con gran entusiasmo. Los habitantes de la aldea se arrojan a las llamas. Las primeras sensaciones de sufrimiento hacen arrepentirse a algunos jóvenes, que prorrumpen en gritos horribles. Las madres sienten piedad y piden su libertad con la de sus hijos. Algunos hombres pierden la virtud del estoicismo y también quieren la vida. Los locos eran los más. La lucha entre los partidarios de la muerte y de la vida fue encarnizada, feroz. El incendio, propagado con rapidez, ayudó a los sectarios en su obra destructora. Cuando las autoridades llegaron, uno solo de los habitantes de Balberg, un joven de 14 años, hijo del burgomaestre, aún daba señales de vida. Muchos casos perdidos en la bruma del tiempo, de los que luego apenas hay información concreta. En la vieja Europa, en América, se sabe de casos diversos. Inmolaciones rituales. Siempre tiene que venir alguien de fuera, el extraño, el extranjero, el que trae un mensaje nuevo,
Y yo creo que hay un misterio muy grande, doctor, no sé si resuelto o no. ¿Cómo impregna esa idea nueva o esa idea reveladora y cómo todo un grupo, en este caso, según dice ABC, 434 personas, se comportan como un autómata y llegan a matarse? Eso es lo que se llama la fascinación. Un individuo con una personalidad aguda y profunda llega a un sitio pequeño y humilde, donde la gente tiene criterios sencillos y apegados a la tierra, y este hombre, como en su tiempo ocurrió con Fausto, que generó olas de suicidios, Fausto de Goethe, las autoridades tuvieron incluso que retirar muchas veces el libro, en un pueblo de estas características, este hombre con una personalidad arrolladora convence a estos humildes campesinos de que la vida que llevan es una vida falsa. Y entonces se genera la pérdida de la personalidad individual. La masa se convierte en un individuo. Y ahí no hay opción. Si se muere mi vecino, se muere mi hermano, se tira al fuego mi madre, yo me tiro también. Un libro, un estudio, Jean Thioulet, Los caníbales. Yo siempre recomiendo, además me ha pasado últimamente varias ocasiones, ¿no? A veces dudamos, ¿verdad, doctor? Con un libro. Me ha pasado con unas memorias que estoy leyendo. Claro, compramos tantos y tantos libros y a veces hay algunos con los que dudas, ¿me lo llevo, no me lo llevo, qué hago? Y habitualmente, si uno lo compra, suele acertar. Es como si el libro, ¿no?, estuviese lanzando un mensaje. Eso le ha pasado a Carmen hace poco, pero a veces uno piensa que está bien el aprendizaje, conocer más, pero vaya momento de desagrado conocer esta historia que os vamos a contar y que quiero que luego el doctor analice o vaya analizando. La historia de los caníbales de ese pueblo de Francia, todavía casi después de 200 años, maldito. Sí, nos tenemos que remontar al 16 de agosto de 1870. Es una pequeña localidad francesa, Hautefeuille. Son las fiestas de San Roque. Había empezado la guerra contra Prusia un mes antes. Hay un chico joven, Alain de Monets, no llega a los 30 años, tiene cierto dinero, sus padres tienen tierras alrededor, en una pequeña localidad a 3 kilómetros de Hautefeuille, una aldea de 45 vecinos en aquella época. Ahora quedan 4 casas, pero entonces no era mucho más. En las fiestas que hay allí, fiestas en las que venden ganado, llegan a juntarse 600, 700, 800 personas. En aquella ocasión van muchos. Alain va esa mañana hasta la cercana localidad porque quiere dejar cerrados algunos asuntos con el notario. Él iba a ir al frente. Le habían llamado, pese a que tenía una pequeña cojera, él dijo que él tenía que defender a su país y quería dejar cerrados por ciertos asuntos por si acaso le pasaba algo en la batalla. Llega hasta el pueblo, se encuentra con varios vecinos por el camino, todos son muy agradables con él, porque Alain y su familia trataban muy bien a la gente que tenía menos dinero que ellos. Incluso intercambia charla con un trapero con el que se cruza, con unos hermanos que van a vender su caballo, algún soldado quizá. Es un ambiente festivo, es un ambiente en el que todo el mundo está bebiendo vino en grandes cantidades en la taberna del pueblo. En ese momento hay pues una especie de conversación sobre lo que dice un periódico. El periódico L'Echo de Dordogne, en el que se titulaba Las derrotas que estaba sufriendo Francia frente a Prusia. Hay un chico que también es joven, es el primo de Alain, se llama Camille de Maillard, y hace un comentario sobre lo desastrosa que está siendo la guerra para Francia. Empiezan a abuchearle, dicen que cómo puede decir eso, que Francia, que tantas batallas ha ganado, que en esta ocasión también lo hará. Él insiste en que los combates han sido peor todavía de lo que se comenta en ese periódico, que el gobierno ha prohibido incluso dar las cifras de muertos. Fíjate, Iker, nosotros hemos llamado a Jean Thioulet, que ha publicado este estudio, y le hemos preguntado cuál era la situación política en Francia en aquel momento, porque tendrá mucho que ver con cómo se producen luego los hechos. Tal como te digo, fue un periodo muy difícil para la población en Francia, principalmente en esa región, la región de Périgord, donde había una sequía extraordinaria. El ganado se moría, la gente no tenía nada para comer. Había una guerra declarada, pero no se comprendía por qué Francia había declarado la guerra a Prusia. Los jóvenes morían en la guerra. Hacía falta encontrar un culpable, fuera quien fuera. Hacía falta enviar un chivo expiatorio. Y como nadie sabía de nada, cayeron todos sobre Alain de Monets. Fue una cosa verdaderamente horrible, pues se echaron justamente sobre el tipo más amable del pueblo.
d'horreur, bien sûr, mais en plus c'est tombé sur le type le plus gentil du village, quoi. Como bien nos adelantaba Jean Teulé, todo el mundo empieza a caer encima de Alain. ¿Por qué? Resulta que su primo, viendo cómo estaba la situación, decide irse. Y él lo defiende. Él dice que han interpretado mal las palabras de Camille, que no es así, que es como si hubiera dicho que viva Prusia y que muriera Francia. Alguien dice, pegad al prusiano, está diciendo que muera Francia, que viva Prusia. En ese momento, el tumulto que hay en el bar, en la taberna del pueblo, empieza a susurrar, después empieza a gritar. Hay un malentendido. En realidad, Alain no ha gritado que viva Prusia y que muera Francia, al contrario, estaba defendiendo nada más a su primo. En ese momento alguien le golpea, le da en la cara, después recibe 2 puñetazos más, le tiran al suelo, una patada en la boca que le rompe los dientes. Él intenta defenderse, incluso hay personas a su alrededor que le conocen y que dicen, pero ¿qué estáis haciendo? Estáis pegando a nuestro vecino, estáis pegando a Alain, que también se ha portado con vosotros. La gente ya ha entrado en una situación de demencia en la que ya ni conocen a su propio vecino, al vecino que tantas veces le ha ayudado, al que tantas veces le han hecho un traje. El sastre mismo es uno de los que, con un látigo que llevaba para azuzar a los bueyes, le pega en la cara. Sí, es absolutamente correcto. Ellos le cortaron los dedos, le pusieron hierro en brasa en sus talones, le clavaron clavos en sus pies y le hicieron caminar en esas condiciones. Todos le torturaron, todos le daban golpes, y él intentaba retirarse de la plaza. Eran unas 800 personas, y entre estas había solo 5 que intentaron defenderle. Intentaban sujetar a la gente, a quienes le decían, «Estáis completamente locos, ¿es que no conocéis a vuestro vecino Alain de Monet?» Pero la población estaba tan enloquecida que ni siquiera los oyeron. Como nos adelantaba el autor, efectivamente, cuando Alain ya casi no se podía defender, cuando incluso intentan ahorcarle, le llevan a un árbol cercano, hacen que un chico de 14 años nada más, que luego sería inculpado, coja la soga y suba hasta una rama alta del árbol. En ese momento el chico cae porque la rama se rompe y empiezan a comentar no solamente que es prusiano y que da dinero a los prusianos, sino que además es un brujo, que la sequía ha sido por su culpa, que los animales se están muriendo por su culpa, que ese chico, ese joven, ese adolescente que casi se rompe la cabeza al caerse de un árbol, que es un embrujado por Alain. Entonces es cuando, como nos adelantaba el autor del libro, lo llevan hasta la herrería. Allí lo atan al sitio donde normalmente ponen las herraduras a los bueyes y a los caballos, y con unas tenazas, uno de los campesinos que cultivaba sus propias tierras empieza a quitarle falanges de los dedos. Empieza a arrancárselas una tras otra, primero de los pies y luego de las manos. Alain cae desmayado ante el dolor, pero no contentos con ello, cogen las herraduras y con grandes clavos atraviesan las plantas de los pies de este joven de 28 años. Le desatan, quieren acabar por fin con su vida. Algunos incluso intentan defenderle todavía, enfrentándose a toda la multitud. Logran meterle en un corral y allí está durante varios minutos, pero la gente, ya completamente cegada por la locura, entra por el pajar, entra por el techo, echan la puerta abajo y vuelven a sacar al pobre chico que ya casi se está muriendo desangrado. No contentos con ello, el trapero, con el que se acababa de encontrar horas antes por el camino que les llevaba hasta Utefalle, Pierre Rotuy se llamaba, coge el gancho, el garfio con el que pesaba los grandes sacos llenos de trapo y le da un gran golpe en la cabeza. Alguien grita, he visto el cerebro. Llaman al sacerdote, llaman al cura del pueblo, al padre Saint Pasteur. Él no puede hacer nada. La gente incluso empieza a pegar al sacerdote, pero se le ocurre algo. Muchos de ellos están bebidos y les dice que la iglesia tiene muy buen vino, que vayan a beber, que él los invita si dejan
a ese pobre chico, que en realidad no es nada más que un pobre hombre, que no es un prusiano, que es un vecino que ha tenido un error al gritar esas palabras. Algunos vecinos le hacen caso y van hasta la iglesia. Otros, en cambio, siguen con la tortura. Deciden llevarle también al ayuntamiento, a que le proteja el alcalde, Bernard Mathieu. Pero Bernard dice que es que ese joven no es de su localidad y que él no puede hacer nada. Por fin, todos los vecinos cogen a Alain, atan sus extremidades, las muñecas, los tobillos, con 4 grandes sogas. Varios hombres cogen esas sogas, cada uno de un lado, y empiezan a tirar, como si de un potro de tortura se tratara. Las extremidades se descoyuntan, el cuerpo de Alain cae al suelo. Creen que ya está muerto, pero Alain, arrastrándose, todavía con un hilo de vida, quiere huir. Vuelven a cogerle y empiezan a pensar qué pueden hacer. ¿Fusilarle? ¿Apalearle hasta la muerte? ¿Despellejarle? ¿Quemarle vivo? Sí, eso, vamos a quemarle vivo. Cogen madera, la echan encima del cuerpo de este pobre moribundo, y un niño de tan solo 3 años es el que enciende la cerilla que prende toda esa madera. Enseguida empiezan a arder. Alguien grita que ha visto al diablo, que ha visto la lengua amarilla del diablo, que en realidad es un alobado, que no han podido trillar el trigo por ese alobado, que ese demonio ha matado a su ganado, que el agricultor que encontraron hace unos días con una pata de perro en la boca, ahogado en uno de los lagos, era a causa de la maldición de Alain, que los perros que han desaparecido se los ha comido él, que un chico que se ahorcó después de enterrar a la última vaca que le quedaba, se ahorcó con la cuerda que le dio el propio diablo, con la cuerda que le dio Alain. Por fin el chico muere, Alain deja de respirar después de tanto sufrimiento, y ocurre algo que, si el relato es espeluznante, lo es todavía más. Alguien grita que parece un cerdo, que su carne se ha hinchado, que esas ampollas empiezan a destilar grasa, y piden una rebanada de pan para untar la grasa de aquel cerdo prusiano. Ils l'ont mangé à la fin, ils l'ont brûlé et mangé. Se lo comieron y al final lo quemaron. Lo comieron a causa del alcalde del pueblo. Si el alcalde hubiera previsto la catástrofe que estaba a punto de cernirse sobre su pueblo, él hubiera sabido decir algo a la gente. Al cabo de un tiempo, él dijo: haced lo que queráis. Si queréis comedlo, comedlo. Y es por eso la razón por la que se lo comieron. Lo quemaron allí mismo, y era como un pincho de pollo a la brasa. Fueron las mujeres que con una espátula recogieron la grasa del cuerpo de Demoné a modo de cuchara y la sirvieron sobre rebanadas de pan a sus niños. Esta es una de las últimas grandes historias de canibalismo en Francia. 2:15, esto es Milenio 3, canibalismo en Francia, finales del último tercio del siglo XIX, y una escena de las más crudas que hemos contado, sobre todo sabiendo la inocencia, ¿no?, de ese pobre hombre. Carmen ha ido contando, gracias al trabajo de Jean Teulet, que ha actuado sacando documentos de las actas, tanto notariales como judiciales del proceso. Hemos llamado al pueblo, un pueblo que mucha gente todavía no quiere visitar y que tienen como con una cruz en el mapa. Ahora bien, yo ardo en deseos, nunca mejor dicho, lo de ardo no está muy bien utilizado, pero de saber el análisis del doctor Cabrera. Hay muchas cosas, muchas historias en este drama que parece un teatro diabólico y que por algo Carmen estaba impresionada, ¿no? No conocíamos el caso. La fiereza humana, ¿será que la gran pregunta filosófica, ¿no?, que surge de aquí, ¿será que Schopenhauer tenía razón, que en el sustrato más profundo del ser humano solo hay maldad, porque solo así se puede explicar esto? ¿O no, doctor? Tu visión. Vamos a ver. Mezclemos la incultura con la desesperación y el hambre en un pueblo de Francia o en un pueblo de Alemania y tendremos un grupo de personas capaces de todo. Añadamos a esto un malentendido y el resultado es lo que hemos visto. Hay un punto en el que la masa no vuelve atrás y ese punto es el que cambia la historia. A este chico lo mataron, pero otra multitud muy parecida tomó la Bastilla y empezó la Edad Moderna.
Por lo tanto, cuidado con esto de la histeria colectiva, no vayamos a pensar que no tiene ningún... que es una cosa antigua y tal. La historia cambia a golpe de masas descontroladas. Pues de verdad que sí. Si pensamos, doctor, en cuántos momentos de la historia han sido capitaneados por grupos incontrolables, estaremos pensando en una especie de poder oculto que a veces muestra un lado luminoso, justiciero, pero ¿tal diabolismo es posible? ¿Qué mente humana puede...? ¿Por qué surgen? Yo imagino que no hay nada parecido, no sé si en la criminología española hay algo parecido, pero tú has asistido en tus estudios, doctor, en tus intervenciones como forense, en tus autopsias que has practicado, casos donde la crueldad humana te deja como diciendo, es que hay veces que ni el más terrible de los animales nos supera. Iker, cuando no existíamos los psiquiatras, la vida era más sencilla. Había malos y buenos. Cuando aparecimos los psiquiatras, pusimos diagnóstico a las conductas. Pero que el mal existe es algo claro y patente. Y no lo digo desde una perspectiva meramente humana, aprovechando el calor de la noche. Lo digo con el conocimiento científico de las causas y los efectos. El mal existe. Y cuando el individuo desaparece y aparece la masa descontrolada, hay que echarse a temblar. Doctor, y en este caso, por ejemplo, de este pobre hombre, Alain de Molay, que lo torturan de esa forma, que nadie detiene, hay momentos seguro en que, como ha contado muy bien Carmen, está a punto, ¿no?, de alguien ponerse enfrente. Ya no se puede. Tú has dicho que la masa ya tiene un punto de no retorno, no vuelve atrás. ¿Y por qué el mal impregna de una forma tan fuerte? Tenemos un sustrato ahí atávico de violencia que se dispara, así con un chip en cierto momento, pero que se contagia de una forma rapidísima en nuestro entorno. Por supuesto, porque esto hace 100.000 años era cuestión de supervivencia. Cuando un grupo de homínidos era acosado por un depredador, el que el grupo de homínidos trabajara en consonancia como una sola unidad les hacía sobrevivir. Y eso lo hemos conservado en nuestro cerebro para mal y para bien. Yo le voy a pedir al doctor Cabrera que se quede, aunque sea unos minutos más de la segunda hora, para interactuar con los oyentes esta dramática y terrible historia. Bueno, son varias, Santi también tiene unas cuantas historias que nos enfrentan al mal puro, casi de alguna forma, pero somos nosotros y estamos ahí. Esta noche nos miramos al espejo profundo, al espejo neblinoso, al espejo desconocido, a ese que casi nadie quiere contar. 434 hombres, mujeres, niños se autoinmolan en pleno corazón de Francia. Este caso de 1870 prácticamente. Y esta misma noche, esta madrugada, en los arrabales de París, 11 personas con niños en brazos se han tirado por la ventana porque creían que estaban viendo al demonio. O sea que seguimos siendo lo que siempre hemos sido, ¿no? Hemos hablado con Autefalle, la investigación coordinada por nuestro compañero Fermín Agustí, que ha removido Roma con Santiago para llegar al pequeño pueblecito, y bueno, es que todo han sido negativas. Fermín me ha comentado que todo han sido no querer acordarse en absoluto del pueblo, mejor dicho, de la historia relacionada con el pueblo, de la leyenda macabra. Es que eso de agarrar a una persona, comérsela, canibalizarla. Claro, el doctor Cabrera ha mencionado la palabra hambre. Es que se la acabaron comiendo. Ya no solo fue una inmolación por unas consignas políticas, al final se la acabaron comiendo. Hemos hablado con personas de Autefalle y ahí va su respuesta. Sí, bueno, hubo un crimen y hay un libro que se convirtió en una novela que habla de canibalismo. Pero este no es el caso, pues la historia ha sido exagerada. Esto lo resume perfectamente. Las gestiones de Fermín han dado con los mismos resultados en diferentes ámbitos del pueblo. Todos hablaban de exageración, de querer olvidar. Otro ejemplo absolutamente paradigmático, doctor, de las poblaciones que quedan marcadas. Hay estigmas no solo para personas, también para pueblos. Y es complicado luego eso, ¿verdad? Eso no se borra nunca. Es decir, cuando alguien habla de Ámsterdam, se puede pensar de dos cosas: o los bonitos tulipanes o las casas de prostitución. Y lamentablemente siempre lo más malo del espectáculo es lo que queda. Curioso. Parece como que el mal tiene un imán aparte que es más poderoso que el bien. De hecho, el mal, para conseguir hacer el bien, es necesario aplicar un esfuerzo. Mientras que el mal es, como dice el segundo principio de la termodinámica, es el caos. El caos es un principio físico universal. Te arrastra, ¿no? Te arrastra sin esfuerzo. ¿Y qué pasa hoy en ese pueblo, Carmen? ¿Qué ocurre allí?
Hubo hasta misas por el alma de este muchacho. Sí, fíjate, en 1953 muere en Autofalle la Bourg Noem, a los 92 años. Era la única persona que quedaba viva desde los hechos que se produjeron. Él fue testigo. El último testigo. El último testigo de los hechos. Y el 16 de agosto de 1970 se produce una misa, la da un vecino e invita a los que tuvieron relación tanto con los verdugos como con la familia de Alain. Es una misa donde se pide perdón a la familia de Alain por los hechos que ocurrieron en aquella aldea. Hay una necesidad también, doctor, en los casos más dramáticos, esa acción, ¿no?, de pedir perdón. Casi en el fondo tiene que haber un sustrato por el ánima, por el desgajo producido con una persona inocente, ¿no? Es como si se cierra un ciclo, y muchas veces ocurre, aunque pase mucho tiempo, vemos las noticias y se celebró un funeral, una misa por el alma de alguien que murió hace 200 años, ¿no? Es un acto de conciliación que necesitan las colectividades que son ya muy lejanas a los hechos. El gran éxito de algunas religiones, como el catolicismo, es la confesión, donde tú liberas tu culpa. Este éxito lo capitalizó Freud con el psicoanálisis, y así sucesivamente. Necesitamos liberarnos del mal que no hicimos nosotros, pero sí lo hicieron nuestros antecesores. El propio Adán, cuando cogió la manzana del árbol prohibido. Hay fragmentos o sectores de la sociedad que son muy proclives a dejarse llevar por este misterio de la histeria colectiva. Bueno, a la vuelta, mejor, en la segunda hora, daré aviso de algunos casos impresionantes de estos últimos años de brotes de histeria colectiva. Alguno con 600 personas, 600 niñas que fueron incapaces de andar, habían perdido la movilidad. Hablando de niños, ha habido otros casos con la figura terrorífica de lo demoníaco o lo vampírico de Fondo Santi, que pasaron la historia de los estudios psiquiátricos y sociológicos por esa expansión del miedo en los niños en concreto. ¿Qué facilidad tienen para transmitirse el pánico de unos a otros? Sí, porque una de las cosas que más me ha sorprendido a la hora de documentarme para este tema es ver la cantidad de casos que suceden en colegios. Cómo ese microcosmos que es un centro docente, sobre todo un centro docente de niños, de un colegio de primaria, es campo abonado para que uno de estos rumores se extienda como la pólvora y tenga consecuencias después, ¿no? Y de hecho alguno tiene hasta cierta relación con el misterio. Antes mencionaba al conde de Ácula, pues hubo un caso con un vampiro de por medio muy célebre en Reino Unido. Pues cuéntanoslo. Pues sucedió en Glasgow, concretamente cuando en 1954 en un colegio de la localidad empezó a correr, no se sabe muy bien cómo, el rumor de que en el cementerio de Gorvals, que es uno de los más populares, un cementerio antiguo, muy de película de terror, muy gótico, pues alguien había visto a un vampiro de dientes metálicos. Nadie sabe cómo fue creciendo la bola, pero de ese avistamiento a las pocas horas ya en otros colegios se empezaba a hablar de que el vampiro había matado a varios niños. Prácticamente en 24 horas el rumor se había extendido a todos los centros docentes de la ciudad, y de repente al día siguiente los adultos comprobaron con auténtico estupor cómo el cementerio estaba poblado por centenares, posiblemente miles de niños equipados con estacas, crucifijos, ristras de ajos, intentando cazar al vampiro. Los policías británicos, los bobbies, tuvieron que acordonar el cementerio, desalojar a todos aquellos niños que al día siguiente volvieron. Y bueno, hubo que hacer un esfuerzo de en las clases explicar que todo había sido un rumor malintencionado, que los vampiros no existen, etcétera, etcétera, para que los niños no fueran uno y otro día al cementerio a intentar cazar al monstruo. Pánico colectivo, contagio del miedo en niños. Doctor Cabrera, que levanta la mano. Quisiera recordar a todos el caso más multitudinario de histeria colectiva infantil, que fue la cruzada de los niños. Historia más asombrosa. De 40.000 niños murieron esperpéntica y patéticamente en un recorrido porque querían liberar Tierra Santa. De esto hace muchos años. Pero estaban convencidos y viajaban en increíbles hileras. ¿Por qué? Los niños tienen todavía como menos escudos que los adultos
para que ese miedo o ese pánico o ese fervor entre en ellos? Porque el niño aún no tiene los mecanismos de defensa que da la realidad cuando ganas años. El niño vive todavía en la magia, y cuando se vive en la magia se es más vulnerable. Yo creo que vamos a aprender con el doctor Cabrera esta noche. El niño que prende la hoguera que quema la India 3 años. Pues el niño que lo prende sale completamente exculpado. En el juicio que hay detenidas 60 personas, se llega a enjuiciar a 21 de ellas, 4 los que principalmente cometen las más terribles torturas son los que son guillotinados en el lugar exacto, en la plaza del pueblo donde ellos han acabado con la vida de este joven. Otros son recluidos en diversos hospitales mentales de la época y ya nunca saldrán de allí. Como digo, y creo que merece la pena, de vez en cuando el doctor Cabrera, nuestro amigo, viene a darnos una lección de comunicación y de mente y de misterios de la mente. Estamos recogiendo un montón de preguntas, de cuestiones, de críticas, de comentarios a favor y en contra, me imagino, y los vamos a dar a conocer. Pero hay mucho más, hay más casos. Por ejemplo, en España, un pueblo que se creyó embrujado, en Sevilla o en Badajoz, el miedo recorriendo sus calles. Dos y 8 minutos, y aquí continuamos, envueltos en esta magia de la radio. Magia no solo de onda, sino también neuronal. Nuestras mentes conectan con las vuestras, se generan preguntas, interrogantes, cuestiones, porque todos, estoy seguro, en algún momento de nuestra vida hemos sentido muy cerca ese terror, ese pánico, la sensación incluso de que la masa nos arrastraba, nos llevaba. Me dice el doctor Cabrera que le gusta mucho la radio, y a nosotros nos gusta que esté aquí, y le estaba comentando evidentemente, no solo prácticamente los 600.000 amigos que lo escuchan, sino más o menos la misma cantidad a través de internet, en el programa en castellano más descargado del mundo, y estamos recibiendo un montón de mensajes, claro, de otras partes también, que tienen las mismas cuestiones pendientes. Da igual que alguien escriba de México, de Estados Unidos, da igual que haya 15.000 kilómetros, la isla de Pascua, porque el cerebro guarda los mismos secretos para todos. México, 600 niñas, comenzó una a desmayarse, y cuando se desmayaba, su cuerpo cobraba formas extrañas, casi angulosas, quizá muy parecidas a las que el doctor Charcot describía en el hospital de la Salpetrie, cuando vio que las víctimas de la histeria se contagiaban esa especie de contorsiones. 600 niñas, 580 de ellas se habían olvidado de caminar. Marzo del 2004, ya ha ocurrido 5 veces en los últimos 6 años. Brote, dice la prensa, de histeria colectiva en una zona del norte de Nicaragua. 46 adolescentes. El delirio es diferente. Agresividad, desmayos, convulsiones y sensación de que alguien, un mismo individuo que identifican igual como una sombra, les persigue. Pasa un tiempo y otro enigma que hay que preguntar al doctor Cabrera. No recuerdan lo que hicieron, no recuerdan lo que pasó, no recuerdan su propia dolencia. Vamos con los mensajes. Félix nos decía, si somos animales racionales, ¿por qué la histeria colectiva hace surgir los más terribles instintos animales? La mayor parte del cerebro que tenemos, que pesa 1 kilo 400 gramos, es cerebro primitivo, porque es el que más años ha evolucionado. Nos quedan muchos años para que podamos superar ese cerebro primitivo. Monse desde Barcelona se pregunta que cómo puede ser capaz la gente de hacer semejante carnicería. ¿Están ciegos de cólera? Creo, doctor, no solo que ciegos de cólera, sino que hay un momento dado en que ese chip, como vino, se fue, y uno a veces pierde la conciencia de lo que ha hecho. Y se olvidan. Es lo que se llama la amnesia motivada. Nadie es capaz luego de poder soportar lo trágico de su conducta. Esa amnesia se da en todos los casos histéricos. Antonio de Puertollano apunta que un exceso de adrenalina puede provocar cualquier comportamiento. Cierto a medias, la adrenalina es un mecanismo que tenemos para situaciones extremas, pero lo mismo que es para correr y huir de un peligro es también para poder matar a una persona. Andrés nos decía, el ser humano es el único ser vivo que piensa y por tanto el único que hace el mal sabiendo lo que hace. ¿Quién si no inventaría una manera cada vez más eficaz de matar? Solo el ser humano. Se ha pensado mucho, ¿verdad, doctor?, a nivel filosófico sobre la maldad humana, y cuando llegan algunos casos uno piensa si hay más maldad, si, como decía Schopenhauer, la maldad domina el mundo o no. El hombre puede hacer el mal porque es libre. El animal no puede hacer el mal porque no es libre. El animal se rige por sus instintos y por lo tanto por la naturaleza. Nani desde Tenerife nos preguntaba, una vez estemos invadidos por el miedo, ¿se puede controlar? Y si es así, ¿cómo?
Lo principal, lo más importante para huir de una situación colectiva de las que estamos estudiando esta noche es separarse del grupo. Si no te separas del grupo, te contagiará. Vamos a hacer una cosa, porque llegados a este punto yo creo que es importante. Casos de todo tipo, casos de histeria colectiva, rumores que matan, lo sabe muy bien Santiago Camacho. Antes dejaba caer el doctor Cabrera, que quiero que nos cuente, antes de que finalice su participación esta noche, cómo actuar, ¿no? Casi un pequeño organigrama o consejos prácticos, porque hasta en los lugares menos pensados podemos encontrarnos con la masa en contra, el pánico colectivo desatado. Santi, ha habido rumores que matan. Hay quien piensa que a veces esos rumores han sido perfectamente condicionados, que es lo peor. O sea, no dichos con un arrebato de locura, sino con una función de hacer ese daño. Casos tremendos. Fijaos, yo tengo aquí, me adelanto con uno muy rápido, tengo un archivo de casos que he ido recopilando, y nuestro buen amigo Javi Pérez Campos, de la hemeroteca de Cuarto Milenio, me mandaba una historia de Quito, en Ecuador, donde se hace creer que ha habido una especie de contacto con entidades de otros mundos. Una especie de historia a lo Orson Welles, pero incluso más bizarra, ¿no? La observación en las lomas de Quito de una serie de humanoides. Lo tengo aquí. La Guerra de los Mundos, pero en Ecuador. Abril 1952. Una emisión radiofónica que va creciendo en intensidad y al final empieza a haber una serie de disturbios importantísimos, sobre todo en ciertos arrabales de Quito. Hay hogueras, que es una cosa que se repite en diferentes circunstancias, es curioso, la acción de encender fuego como para protegerse, y después linchamientos colectivos. En diferentes puntos, 56 víctimas, 56 muertos. Evidentemente, los directores de aquella emisión radiofónica intentaron convencer a los jueces de que ellos no habían sido la chispa, que sería una motivación de la situación social en Ecuador en aquel momento. Pero muchos de los crímenes se iniciaron, de los linchamientos, porque personas, sobre todo de bajo nivel cultural, aunque no todas, creían que el invasor, el marciano del que estaba hablando, repito, en 1952, la radio, era ese individuo que le había mirado mal, ese extraño que había llegado a la aldea, ese hombre con un coche misterioso y un traje diferente. Y después el linchamiento. Lo curioso es que en algunos linchamientos participaron más de 100 personas, motivados por un miedo atroz. Pero ha habido más casos, estos rumores peligrosísimos, Santi. Pues sí, por citar uno que nos pilla de cerca, casos de linchamiento, y hubo varios, sucedieron durante el sitio de Cádiz, durante la Guerra de la Independencia, entre 1810 y 1812. Cádiz era una ciudad que sufrió un sitio de más de 2 años, y que durante ese tiempo, lógicamente, estaba sometida a una tensión tremenda, con bombas cayendo constantemente, que la población gaditana hacía coplillas que han sobrevivido hasta nuestros días y se lo tomaba con cierta deportividad, pero bueno, en cualquier momento una bomba francesa te podía caer encima y provocarte la muerte. Era un estrés constante, y cada cierto tiempo la ciudad llena de refugiados, de soldados ingleses, de forasteros de todo tipo, alguien, sin saber muy bien por qué, detonaba la espita de decir espía francés, y de repente una masa incontrolable, que ni la policía local ni el ejército hacían absolutamente nada por no bueno, si es espía, y si no, desde luego no vamos a enredar más, y más de uno y más de dos terminaron colgados de un farol durante aquel sitio. Doctor, normas básicas si uno se encuentra en una situación que puede ocurrir. Es que esto sí que tenemos que tenerlo claro, nos puede pasar, ¿no? No ocurre solo en los pueblos abandonados, en los lugares aislados. El miedo, la sensación de la horda incontrolable puede pasar en cualquier sitio civilizado. Nadie, ni los que estamos haciendo este programa, que parece que estamos un poco por encima del bien y del mal, es una forma de expresión, está libre del pensamiento mágico. Nadie está libre del contagio. Y yo a los que nos están escuchando les diría, si en algún momento de su vida se encuentran en un grupo que encolerizado va a hacer algo concreto, lo primero que hay que hacer es recordar quién eres y decir en voz alta: soy Jorge López Pérez, porque la clave de lo que ocurre en las histerias colectivas es perder el Jorge López Pérez y a continuación huir del grupo, aunque no lo entiendas, aunque sea una irracionalidad en contra de lo que el grupo diga. Estas dos cosas son fundamentales: encontrarte a ti mismo y huir de la masa.
son fundamentales. Daniel nos escribe desde Argentina y nos dice que en China durante la Revolución Cultural más de 1.500 personas fueron sacrificadas y devoradas por la población enajenada. También Rosa nos decía: hola a todo el equipo de Milenio 3, daros la enhorabuena por vuestro magnífico trabajo. Cada programa os superáis. Me he quedado helada con la historia que habéis contado hoy. Eso me dice que no hay que tener miedo a los seres de otros mundos, sino a algunas personas de carne y hueso. También quisiera felicitar al doctor Cabrera, que me encanta su trabajo, su manera de explicar tan cercano. Es magnífico, un gran profesional como vosotros. Fran tenía varias preguntas para el doctor Cabrera. Ha estado, dice, escuchando algunos de los programas durante toda la semana que hemos hecho sobre asesinos en serie. Y decía: ¿existe un detonante? ¿Alguien es el que lleva la voz cantante en este tipo de sucesos? ¿Se puede reconocer al tipo de persona manipuladora? ¿Es posible protegerse de alguna manera contra este tipo de maldad humana? La figura que empieza como a irradiar ese mal... Siempre hay uno que es el que sí, grita el primero, ¿no? Sí, el exacto, que malinterpreta o el que hace que vayan hacia una persona. Pero no hay un perfil único, porque una cosa es ser un líder natural que aprovechas tu conocimiento y utilizas a la masa, y otra cosa es ser el borracho de turno, que eres el que en un momento dado gritas más. Nada tiene que ver. El caso es que hay un detonante que prende la chispa y el grupo en ese momento sigue esa chispa. También Tomás Puerta a Puerta dice: yo tengo mi propia reflexión sobre el miedo, y es que pienso que nuestro mayor miedo es hacia las personas. Si las razonas, un animal suele atacar para defender su territorio o por hambre. Sobre los fantasmas puedes creer o no, pero el miedo hacia otras personas es real. Por ejemplo, como en la novela y la película El Resplandor. Creo que es horrible pensar que te puede matar tu padre, tu hermano o un vecino. Creo que lo que nos da más miedo es esa irracionalidad y la frialdad de sentirse atacado ante alguien que debe mostrarnos todo lo contrario. Una pregunta, doctor, que viene con otros dos casos, otras dos fichas, otros dos legajos antiguos de periódicos que tengo aquí, como siempre, en las manos. Se expande más fácilmente esta histeria colectiva, vamos a llamarlo así, este pánico irracional, con causas físicas, causas de miedos tangibles, una bomba, un incendio, un animal fiero suelto, como ocurre a veces con un toro. ¿O hay algún concepto distinto cuando el mal es protagonizado por fuerzas diabólicas, la ultratumba, la brujería? Ese mal oscuro del alma oscura impregna, es diferente, es más sangrante, actúa de otra forma. Y lo comento con dos casos, doctor, que tengo aquí en la mano, impresionantes, principios de los 80. En Calamonte, provincia de Badajoz, hay fama de una guerra entre brujas o curanderas, o vamos a decirlo así, ¿no? Personas conocedoras de la farmacopea popular y que además hacen sus ensalmos y sus historias más o menos ocultistas. Había una especie de reyerta entre brujas. De inmediato, en diferentes domicilios, unas visiones, algunos vecinos repiten que eran reales, de miles de gusanos blancos. La descripción, que apareció en diferentes artículos de prensa, por ejemplo, Juan Gil Muñoz y su esposa Antonia Movilla se despiertan en mitad de aquella noche, 26 de febrero del año 83, envueltos de gusanos blancos que luego habían desaparecido, aparecieron, no podían matarlos, pero es que esa visión se repitió en otras casas. No solo eso, la prensa habló de pueblo embrujado, claro. En Sevilla, en una pequeña aldea de Sevilla, exactamente Algamitas, lo mismo, un matrimonio con problemas psiquiátricos y con creencias brujeriles, enfrentado a otras brujas. Esto es el año 82, y al final en el pueblo hay varios intentos de linchamiento y sobre todo pánico social, las calles, las puertas, las ventanas cerradas, convencidos de que la batalla entre curanderos y brujas, quizá hay que estar ahí para entenderlo, estaba desatándose. Con estos ejemplos la pregunta es: ¿el miedo irracional, no físico, a las fuerzas oscuras provoca una intensidad mayor en esta histeria colectiva? Si uno entra en la Academia de Ciencias de Moscú y grita una bomba, los académicos correrán como locos. Pero si entras en la misma academia y gritas el demonio, probablemente se reirán como locos. Por lo tanto, vamos a depender del sustrato y del tejido social en el que estemos. Y dicho esto, quiero añadir que el miedo, no olvidemos, es un mecanismo de defensa del animal. El miedo nos salva la vida casi siempre. Cuando el miedo es más allá, es cuando nos mata. Doctor, en tu amplísima experiencia, ¿qué caras de miedo no puedes olvidar? Rostros del miedo. Los rostros de miedo más intensos que yo he visto nunca
es cuando he tenido que acudir como médico forense a algún pueblo perdido, lógicamente hacer una evaluación, hacer una autopsia, noches oscuras, con la Guardia Civil allí. Es la gente del pueblo cuando entra la comisión judicial, que es el agente oficial, forense y Guardia Civil, a la casa de la persona que hay que ver porque ha muerto. Entonces, esas caras de tristeza mezclada con miedo, más miedo que tristeza, porque cuando muere un vecino en un pueblo pequeño, es como cuando doblan las campanas, no preguntes por quién doblan por ti. O sea que se está reflejando lo efímero de la vida, y el temor a enfrentarse a la muerte se hace constante cuando ocurre uno de estos fallecimientos. Claro. Y se nota ese miedo perfectamente cuando tú llegas. Perfectamente, porque además todos sabemos, a partir de una edad, que la vida se acaba, pero no nos gusta que nos lo recuerden. Últimas preguntas para el doctor Cabrera. Pues nos decía Camino, un oyente desde Barcelona: hola amigos, buenas noches a todo el equipo y gracias por vuestro programa. Doctor Cabrera, ¿por qué, aunque la alegría o la risa pueden ser contagiosas, parece que el miedo o la crueldad son más? Porque lo maligno, lo pernicioso, el caos, lo entrópico, como hemos dicho antes, tiene más potencia porque la naturaleza tiende a ese caos. Entonces lo repetimos otra vez. Claro que la alegría es contagiosa, pero el mal lo es mucho más por esa tendencia natural. También es curioso, doctor, y como siempre inteligentísimo nuestros oyentes, que es verdad que no hay fenómeno más curioso y sano de participar que es la risa contagiosa. Aquí mismo, la semana pasada, Santi, que tuvimos, no sabes, doctor, tuvimos que pedir perdón a los jefes casi, porque Santi contaba una historia de las suyas y nos entró la risa común. Menos mal que también hay risa en este programa. Y por cierto, que esta noche con el túnel del tiempo, cuidado que va a haber algo de eso, pero la risa también, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene? Aunque uno lo vea, por ejemplo, en la televisión, después de tanto tiempo, alguien riéndose provoca, aunque uno no quiera, una sensación que yo no sé si está bien estudiada, pero no me deja de parecer curiosa. No solamente está estudiada. Henry Bergson, premio Nobel de Literatura, escribió su tesis doctoral sobre la risa, explicando que la risa era lo más humano de lo humano. Ningún animal es capaz de reírse, por más que las hienas griten, no son risas. Y la risa, como estáis diciendo aquí, es absolutamente beneficiosa. Si aprendiéramos a reírnos con salud, desde luego muchos miedos irracionales temblarían. Manuel Páez desde Valladolid nos decía: si os parece interesante, preguntad al doctor Cabrera esta cuestión: ¿por qué nos atrevemos a hacer cosas en grupo que jamás haríamos en solitario? Qué interesante. ¿A lo mejor tiene algo que ver con las manadas de cuando aún éramos animales? Ha puesto el dedo en la llaga, porque lo que no puede un individuo lo puede una masa. Es decir, un solo hombre no cazaba un mamut, pero 37 hombres sí.